Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana abordaremos el tema Teoría del Estado del Derecho durante el periodo de la República Romana. La forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación. Estamos hablando de la República. No era más que esa forma de gobierno en la que el jefe de Estado estaba en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones o bien por una asamblea dirigente o formas de gobierno, como la aristocracia, la democracia, el parlamentarismo y la monarquía. El término república fue acuñado por primera vez en el año 500 antes de Cristo en Roma, pero con el tiempo el término vino sufriendo varios cambios de significado, pues inicialmente el término latino res publica significaba la anterior forma parcial de democracia. Esta primera democracia parcial romana duró desde el año 27 a.C. hasta el año 500 a.C., a cargo de las clases aristocráticas o patricios, y su forma de gobierno fue controlado por las instituciones del consulado, cuyo cónsul era elegido anualmente por los ciudadanos libres o plebes de Roma. Entonces, la república se da durante el periodo 509 al 27 a.C. La República Romana fue establecida para el año entonces 509 a.C. según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. En este periodo se fraguarían sus instituciones más características: el Senado, las diversas magistraturas y el ejército. ¿Cómo estaba organizado entonces esta forma de gobierno republicana? Entonces las magistraturas romanas eran un cónsul, el pretor, el cuestor, el edil, el pontífice máximo, el tribuno de la plebe, las asambleas, el dictador, el senador y la asamblea. Entonces, ¿qué era el Senado? Pues el Senado era un órgano asesor ya existente durante la monarquía y fue modificado al ingresar en él los plebeyos, porque recuerden que los plebeyos también, recuerden que los plebeyos eh, eh, tuvieron, se ganaron prácticamente, se ganaron el hecho de participar dentro de la organización social, ¿verdad?, de este periodo. Ellos se ganaron ese derecho. Entonces, era un órgano, era un órgano asesor ya existente durante la monarquía, pero fue modificado el Senado al ingresar los plebeyos a ella, convirtiéndose en un órgano fundamental de poder que declaraba la guerra y firmaba la paz, establecía alianzas con otros estados extranjeros, decidía la fundación de colonias y gestionaba las finanzas públicas. Entonces, ¿cómo estaba organizado socialmente, verdad? La república estaba organizado en grupos sociales como patricios, plebeyos, ¿verdad? Dentro de estos patricios tenemos a los terratenientes, la aristocracia y los gobernantes. Dentro de los plebeyos teníamos a los campesinos, los artesanos y los comerciantes. También vemos que estaba organizada en instituciones. Las instituciones eran los comicios, ¿verdad?, que consistían en votar leyes, elegir magistrados, y los magistrados que gobernaban la ciudad, y el Senado, que eran los que se preocupaban de la política exterior, la política de la economía y ratificar las leyes. Entonces, tanto los patricios como los plebeyos, ambos generaban leyes de las 12 tablas, lucha por la igualdad y el tribuno de la plebe. Ellos estaban bien organizados. Entonces, la lucha por la igualdad de derechos también durante el periodo de la República existían en Roma dos grupos sociales.
En primer lugar, los patricios, que eran miembros de familias dueñas de tierra de la antigua Roma, pues que formaban un orden social propio. Y por otra parte teníamos la plebe o plebeyos, que componían el otro elemento del pueblo romano, libre. Su organización familiar estaba mucho menos desarrollada que la de los patricios. Pero los conflictos sociales no se dieron solamente en la ciudad de Roma. En sus conquistas fueron ayudados por algunos otros pueblos, como sus aliados, pero sus habitantes pues no tenían los derechos políticos que sí tenían los ciudadanos romanos. Esto provocó rebeliones y los romanos tomaron una determinación histórica nunca vista antes. Otorgaron el derecho de ciudadanía a quienes lo solicitaran, aunque no hubieran nacido en Roma. Eso fue importante porque esta rebelión pues traía un adelanto prácticamente, ¿verdad? El adelanto de otorgar el derecho de ciudadanía a quien lo solicitara. También se rebelaron los esclavos desde el año 136 a.C. El más poderoso fue Espartaco entre el año 73 y 71 a.C., pero no lograron mejoras en su muy pasada forma de vida. Entonces, así es como se dan las luchas sociales entre plebeyos y patricios. Las causas respondían a la insatisfacción de los plebeyos, porque los plebeyos no estaban conformes con la falta de derechos políticos y posesiones de tierra, conllevando al descontento y levantamientos sociales entre plebeyos y patricios. A través de las rebeliones, los plebeyos ganaron varios derechos sociales y políticos, como la creación de los tribunos de la plebe, derecho a vetar las decisiones del Senado, pues que eran perjudiciales para ellos mismos, obteniendo también la igualdad religiosa, derecho de actuar como sacerdote y el reconocimiento de derechos políticos, capacidad para elegir representantes para distintos cargos políticos. En cuanto a la religión, los romanos eran politeístas y desde que comenzaron a conquistar otros pueblos adoraron dioses que no eran de ellos. Finalmente terminaron copiando a los griegos con su antropomorfismo, que eran dioses con forma humana. A los pueblos conquistados los dejaron profesar su religión, pero con la condición de participar en el culto del Estado, adorar a los dioses romanos en las fiestas religiosas públicas. Entonces la religión estatal era tan importante que se obligaba a todos los habitantes a adorar al emperador como a un dios, ¿no? Ellos tenían sus dioses, dios Júpiter, Diana, Venus, Baco. Bien, y en cuanto a la cultura, vemos nosotros que los romanos, al tener contacto con tantas culturas, copiaron gran cantidad de cosas de otros pueblos y las difundieron por todos sus dominios. Es así que en esta época hubo un gran progreso en todos los aspectos culturales que contribuyeron a nuestra cultura actual, como es la filosofía, la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura, etcétera, para facilitar las comunicaciones entre tantos pueblos distintos con sus propios idiomas. También impusieron como lengua oficial su propio idioma, el latín. Por ello, todos los pueblos que tienen idiomas que derivan del latín tienen características similares en lo que respecta a la lengua. Dentro de este periodo de la República, se inició con la liberación de Roma del yugo etrusco. El poder estaba en manos de la oligarquía. Se eliminó el cargo de rey y sus funciones pasaron a dos cónsules. El Senado era el órgano supremo del gobierno y estaba constituido por los jefes de las familias aristocráticas. Este periodo abarca desde el 509 hasta el 27 a.C. Se crean las magistraturas debido al crecimiento demográfico y geográfico. El legado de Roma por romanización se entiende un proceso histórico por el que los pueblos indígenas asimilan los modos de vida romanos, administración, estructura económica y social, derecho, cultura, religión, etc. Entonces ya vemos nosotros que empieza a entrar en crisis la República
romana. Algunas familias plebeyas se aliaron con las viejas familias patricias para excluir al resto de ciudadanos de las más altas magistraturas y del Senado. La gradual desaparición de los campesinos causada por la creación de grandes propiedades agrarias de un sistema de producción esclavista y por la devastación del campo. Porque miren, aquí empiezan a desaparecer los campesinos porque ya ellos empiezan a tener a ser dueños de grandes propiedades agrarias, ¿verdad? Y también a ser dueños de un sistema de producción esclavista y por la devastación del campo, por la guerra. Condujo al desarrollo de un proletariado urbano cuya opinión política no se tenía en consideración. Entonces, todas estas razones dieron motivo a que la república entrara en crisis. Entonces, la utilidad histórica en nuestro derecho actual tiene por origen las costumbres y el derecho romano. Títulos enteros de nuestras legislaciones han sido sacados de esta última fuente. Para comprender bien sus disposiciones es esencial entonces conocer las leyes antiguas de donde ellas nacen. Este es el medio más seguro de apoderarse de su verdadero espíritu y de apreciar su valor. El derecho romano entonces debe de ser estudiado como un modelo. Los romanos tuvieron una aptitud especial para el derecho, así como los griegos para la filosofía. Si se añade también que el Imperio Romano ha abarcado en sus donaciones todo el universo civilizado, que sus jurisconsultos tenían los orígenes más diversos, se comprenden fácilmente que este derecho es el resultado del trabajo del espíritu humano en lo que tiene más alto curso. Entonces, y esa es la crisis, ¿verdad?, en la que entra la organización republicana romana. Y así es como se da paso a otro sistema de producción económico. Muy buenos días, jóvenes. Hemos llegado hasta este tema.